Salmo 145, 18. Psalms 145, verse 18. Dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. The word of God says, the Lord is close to all who call on him. Yes, to all who call on him in truth. Amén. Padre Celestial, una vez más te pedimos, Heavenly Father, we ask one more time háblanos, Señor Jesús. that you speak to us. Revélate a nosotros, Reveal Señor. yourself to us, Lord. Te lo pedimos, Señor, We ask, Lord, en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Puede tomar su lugar. You may take your place. Hoy, el servicio de hoy And today the service se trata acerca de los atributos de Dios. is about the attributes of God. Y el reto que le dimos a los And jóvenes the challenge that we gave to the youth se trataba de buscar y estudiar was about looking and finding los atributos de Dios. the attributes of God. Y los atributos son And the attributes are aquellas the características, characteristics, aquello que caracteriza o que describe a nuestro Dios. the one that describes our God. Hay muchos atributos There's a lot of attributes de los que nosotros podemos hablar. that we could speak about. Y yo hoy solamente And today I just le voy a hablar de 3. am going to speak about Pero 3. vamos a tener una segunda parte But we're going to have a second part en 2 semanas in 2 weeks en donde vamos a hablar de algunos otros. where we're going to speak about Pero the yo les rest. voy a hablar de los 3 que distinguen más a nuestro Dios. But I'm talking about the 3 that most distinguish our God. Porque nuestro Dios, Because our God, yo no sé si usted se ha dado I cuenta, don't know if you've realized, es diferente de cualquiera de los que se llaman dioses en esta tierra. is different than the so-called gods on this earth. Nuestro Dios no tiene comparación. Our God does not have Él es sin comparison. igual. He is unmatched. Todo lo demás que adoran las otras personas Everyone else that worships other people o ya está muerto are either dead o son ídolos, figuras. or they're idols or figures. Pero nuestro Dios está vivo. But our God is Nuestro alive. Dios es Our real. God is real. Nuestro Dios no se puede contener. Our God cannot be contained. Nuestro Dios es más Our grande. God is greater. Y por eso nosotros le adoramos. And that's why we worship Him. Y por eso nosotros le bendecimos. And that's why we bless Him. Y una de las características de Dios And one of the characteristics of God es que Él no es un Dios lejano, is that He is not a far away God, sino que Dios es un Dios cercano. but He is a God that is close to us. A pesar de que Él es grande, Even though He is great, a pesar de que Él trasciende todo lo creado, even though He transcends everything created. en otras palabras, Él es In sobrenatural. other words, He's supernatural. Eso es lo que significa. That's what it means. Muchas veces asociamos la palabra sobrenatural Many times we associate the word supernatural con cosas del ocultismo to things of o con occultism cosas demoníacas. or things that are demonic. Lo que la palabra sobrenatural significa But the word supernatural means es algo que está por encima de lo natural. something above the natural. Es algo que está por encima de lo que nosotros podemos ver y palpar. Something above what we could see and Y sense. nuestro Dios And our God es sobrenatural. is supernatural. Él es mayor. He is Él no greater. está limitado. He is not Él no limited. tiene He límites. does not have limits. Y por eso Él puede hacer And that's why He can cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. do things that we cannot even imagine. Él es bueno He is good. y para siempre su misericordia. And forever are His mercies. Y la primera característica de Dios And the first characteristic of God que nosotros vamos a hablar that we'll speak about es que Dios is that God es espíritu. is spirit. Dios es espíritu. God is spirit. ¿Y qué significa esto? God is a spirit. Lo que significa primeramente, What it firstly means, lo más obvio, the most obvious, es que Dios no tiene un cuerpo is that God does not have a como body tú y como yo. like you and I. Nosotros no podemos percibir a Dios We cannot feel God con nuestros sentidos naturales. with our natural senses. Nosotros tenemos que conocer a Dios We have to know God espiritualmente a spiritually través de nuestro espíritu. through our Y es spirit. por eso que para nosotros poder sentir la presencia del Señor, And that's why for us to feel the presence of God, el Espíritu the Santo Holy Spirit tiene que avivar nuestro
espíritu has to revive our para que spirit nosotros tengamos una conexión so con we Él. can have a connection with Him. La palabra del Señor The Word of God. en Juan 4:24 In John 4:24, es Jesús mismo hablando. is Jesus Himself speaking. Nos dice que Dios es espíritu It says that God is spirit y nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. and that we have to worship Him in spirit and truth. ¿Y qué ventajas tiene And what advantages you el have que Dios sea un espíritu for God being a y spirit no sea un cuerpo como nosotros? and not a body like a body? Porque somos naturales, Because we are natural, estamos limitados we are limited en estar solamente en un lugar, to being only in a place en un tiempo en específico. in a specific time. Pero Dios no tiene ese problema. But God does not have that problem. Dios puede estar aquí God could be y here en otras iglesias and in other y en churches otros lugares and other al mismo places tiempo, at the same porque Él no time. está sujeto Because He's not submitted a lo natural. to the natural. Él es sobrenatural. He is supernatural. Él no tiene He límites. does not have Él no limits. tiene He límites. does not have limits. Él mientras usted está orando, And as you are Él praying, lo escucha a usted He hears y, you. y escucha a cada uno de sus hijos and He hears all of His sons and que daughters estén orando. that are praying, No importa que sea al mismo tiempo. no matter if it's at the same time, No importa no que matter estén en lugares diferentes. if they're in different places. Nuestro Dios no tiene límites. Our God does not have limits. Él no tiene He límites. has no limits. Dios puede hacer lo imposible. God can do the impossible. Él es hermoso. He is beautiful Porque Él es espíritu. because He is spirit. Nosotros podemos entender la palabra que dice We can understand the word that says que Él todo lo llena. that He fills everything. Él todo lo llena. He fills everything. No sé si usted se acuerda del salmista David, I don't remember if you remember que the le psalmist preguntaba al mismo Dios, David that would ask God, ¿dónde huiré de tu espíritu? where would I flee from your spirit? A donde quiera que yo vaya, tú estás ahí. Ese es mi parafraseando. Wherever I go, you'll be. That's me paraphrasing. Si me voy debajo de la tierra, ahí estás tú. If I go beneath the earth, you'll be there. Si yo subo al cielo, ahí estás tú. If I go to the heavens, you'll be Donde there. quiera que me vaya, Wherever I go, ahí tú estás. you are there. Nuestro Dios Our God lo ocupa todo. fills everything. No hay nada que tú puedas There's hacer nothing you can en do donde tú puedas huir de Dios. where you can flee from Him. Dios está. God Y is. sabe qué es lo más hermoso que Dios hace. And you know the most beautiful thing that God Que no does? importa dónde tú te encuentres, That no matter where you find ahí Él yourself, va a alcanzarte. He will reach Ahí you. Él va a ir contigo. He will go with Ahí you. Él está contigo. He is with you. No importa cuán lejos tú piensas que estás de Dios. No matter how far away you think you are from God, Dios está contigo. God is with you Porque Él está en todo lugar. because He is at all places. Pero fíjese que aunque Él está en todo lugar, But even though He's in every place, Él no se da a conocer en todos lugares. He isn't known in every place. Él habita He abides en donde hay adoración, where there's worship, en donde hay alabanza. where there's praise. La palabra dice en el libro de Salmos The word says in the book of que Él Psalms habita that He en abides medio de la alabanza de su pueblo. in midst of the praise of His people. Cuando nosotros le alabamos, When we praise Him, cuando nosotros le adoramos, when we worship Él Him, está cercano. He is close. Él ahí se manifiesta. and He is manifested, Él ahí se revela. and there He is revealed. Ese es el poder de la alabanza y de la adoración. That's the power of worship and praise. Entonces la alabanza y la adoración So worship and praise es para nosotros sus hijos is for us, His sons and daughters, algo esencial. something essential, Es algo que yo tengo que vivir something I need to todos live los días de mi vida. every day of my No life. solamente cuando toco un instrumento, Not just when I play an no instrument, solamente cuando canto, not just when I sing, no solamente cuando danzo, not just when I no dance, solamente cuando yo vengo a la iglesia. not just when I come to church, En cada momento de mi vida. but in every moment of my life. Decía David en el Salmos 34, David will always say in su Psalms, alabanza estará de continuo en mi boca. in chapter 34, he said, my praise will be continuously in my mouth. Porque en medio de la alabanza, Because in midst of the praise, Dios se revela a su pueblo. God is revealed to His people. Y a veces nosotros pensamos, pero es que ya yo tengo mucho tiempo en el Evangelio. And sometimes we think, I have so much time for Yo the conozco gospel. bastante de Dios. I know so much about God. Pero el hecho de que Dios sea espíritu But the fact that God is a spirit significa que nunca nosotros vamos a llegar
means that we'll never get to the point a conocer las profundidades de Dios. of knowing the most profound of Him. Cada día Every day, tú puedes recibir más de Dios. you can receive more of Cada God. día Every tú day, puedes conocerle más. You can know Him Cada more. día Every tú day. puedes ir más profundo con you Él. can go deeper with Y Him. ese debe ser nuestro anhelo. And that should be our desire, Que conocerle más. to know Him more, Conocer lo que hay en su to know corazón. what's in His heart. Porque Él Because no anhela He desires que nosotros le anhelemos, aunque suene redundante. for us to desire Him, even though it sounds redundant. Y Él anhela eso celosamente. He Dice la desires palabra. that zealously. Él desea He desires que tú quieras conocerle. that you can want to Él know desea Him. He desires Que tú quieras ir más profundo en Él. that you want to go deeper in Him. Y cuando Él ve ese deseo en nosotros, And when He sees that desire in us, Él empieza a revelarse más a cada uno de nosotros. He starts to reveal Himself even more to all of us. Él He es espíritu is Spirit, y no lo podemos ver, and we cannot see Him. no lo podemos tocar, We cannot touch Him. no lo podemos, hay gente que sí lo ha escuchado, pero pues por lo general no lo podemos escuchar. There's people that have said this, but in general we can't. Oh, there's people that have heard Him, but in general we cannot. Audiblemente, I mean. Audibly is what I mean. Pero sí lo podemos percibir But we can perceive Him a través de nuestro espíritu. through our spirit. Nosotros sabemos We know, y tenemos la certeza en nuestro espíritu and we have the certainty in our spirit cuando Dios está en un lugar. when God is in a place. Porque cuando Dios se hace presente en un lugar, Because when God is present in a place, aunque no lo podemos ver, even though we cannot see aunque Him, no lo podemos even tocar, though we cannot touch podemos Him, percibir que hubo un cambio en la we atmósfera. can perceive there was a change in the Podemos atmosphere. percibir que hay algo We diferente. can perceive that there's something different. Nuestro espíritu lo puede percibir. Our spirit can perceive Porque el it. Espíritu de Dios lo revela a cada uno de nosotros. Because the Spirit of God reveals it to each and every one of us. Dios es espíritu. God is spirit. Y cuando nosotros decidamos And when we decide empezar a buscarle, to start to seek Him, entendiendo understanding que lo espiritual se acomoda a lo espiritual that it is something spiritual, y que nosotros a través de nuestro espíritu and that through our spirit podemos conocer su presencia, we can know His presence, podemos conocerle más, we can know Him more, entonces then vamos a ver we will see y cosas diferentes, vamos a recibir más revelación de Él, things differently and receive more revelation más de Él. and receive more of Him. Y una de las cosas que nosotros podemos ver también de Dios, And then one of the things that we can also see of God, y es la segunda característica, and it's the second characteristic, es que a pesar de que Dios es un espíritu, is that even though God is a spirit, Él es una persona. He is a person. Él es una persona. He is a person. Muchas veces cuando nosotros pensamos en una persona, A lot of times when we think of a person, pensamos en un ser humano, we think of a human being, en alguien que podemos tocar, someone we can touch, en alguien que podemos ver. someone we can see. Pero eso no es lo que define a una persona. But that's not what defines a person. Lo que define a una persona What defines a person es su capacidad is their capability de tomar decisiones, por ejemplo. and capacity to make decisions. Y nuestro Dios And our God toma decisiones. makes decisions. No solamente eso, Not only that, nuestro Dios but our God es soberano. is sovereign. Eso significa That means que las decisiones que Él toma that the decisions He takes son libres de toda influencia. are free from all influence. Dios no puede ser influenciado. God cannot be influenced. Las decisiones de Dios The decisions of God van de acuerdo a su naturaleza, go according to His nature, porque Él no va en contra de lo que Él mismo es. because He does not go against what He is. Entonces, ¿qué significa eso? So what does that mean? Que muchas veces nosotros tenemos que cambiar That many times we have to change la manera en que nosotros o por la que nosotros hacemos las cosas. the way that we do things. Porque, por ejemplo, Because for example, no sé a cuántos le han enseñado, a mí me enseñaron en algún momento, I don't know how many of you, but I've been taught at some point que si yo no veía la respuesta del Señor, that if I didn't see the response of God, me pusiera a ayunar to start to fast, para que Dios me respondiera e hiciera lo que yo le estaba pidiendo. so God responds and does what I was asking for. Pues yo le aprendí, ¿sabe qué aprendí? And you know what I learned?
A Dios no le podemos influenciar. We cannot influence God. Yo no puedo con mi ayuda hacer que Dios cambie de parecer. I cannot sway God in His thinking. ¿Sabe qué es lo que hace el ayuno? You know what fasting does? El ayuno me cambia a mí Fasting changes para me que yo pueda entender a Dios. for me to understand Pero God. el ayuno no cambia a Dios. But fasting doesn't change Dios God. es el mismo ayer y hoy y por los siglos. God is the same yesterday, today, Yo and no lo the puedo ages. cambiar. I cannot change Him. Pero el ayuno, But fasting, porque me conecta con Dios, since it connects me to God, me cambia changes me de tal manera in such a way que yo pueda entender a Dios. that I can understand God. Dios tiene sentimientos. And God has feelings. Lo podemos ver en la palabra del Señor. We can see it in the Word of God. Éxodos 32, 9 al 10. Solamente voy a decir los pasajes porque si no, no me da tiempo. Exodus 32, 9 to 10. I'm just going to say the passages because I won't have time to read them. Pero anótelos But write them down. y estúdielos en su casa. And write them down and study in the house. Verifique si la pastora está de verdad correcta. Verify if the pastor is truly correct. Éxodos 32, 9 al 10 nos dice Exodus 32, 9 to 10 says que a Dios le da coraje. that God gets angry. A Dios le da coraje. God gets angry. Mateo 6:10 Matthew 6:10 nos dice que Él tiene voluntad. tells us that He has will. Él toma decisiones y tiene propósitos. He makes decisions and He has purposes. Isaías 48:17 Isaiah 48:17 nos dice que Dios puede pensar. tells us that God can think. Juan 3:16 John 3:16 nos dice que Dios puede amar. tells us that God can love. Dios God tiene sentimientos has feelings. y nosotros And we tenemos acceso have access a sus sentimientos. to His feelings. Él es una persona He is a person y Él es un Dios personal. and He's a personal God. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? Y esa es la característica que yo creo que lo hace más diferente de todos. And I think that's the characteristic that makes Him different from anybody else. Porque Because los musulmanes, the Muslims, su Dios Alá, their God Allah está por allá en el cielo is in the heavens y no le importa lo que pasa en la tierra. and they don't care what's going on in heaven. Si usted estudia el Islam, If you study in Islam, ellos lo adoran, they adore. no porque lo aman, They worship Him not because they love Him, sino porque le tienen miedo. because they fear Him. Y porque Él ni se interesa por la humanidad Because He's not interested in humanity y puede destruirla en cualquier momento. and He could destroy humanity at any time. Los budistas The Buddhists creen en un hombre believe in one man que está muerto, that is dead, Buda. Buddha. ¿Y usted sabe cuál es el gol de los budistas o la meta de los budistas? And you know what the goal of the Buddhists are? El volverse uno con la nada y dejar de existir. To be one with nothing and cease to exist. Eso es lo que ellos creen. That's what they believe. Yo le podría seguir diciendo, I could keep telling you a list, pero la diferencia de nuestro Dios es but the difference of our God is que nuestro Dios es personal. that our God is personal. Dios es tan grande, God is so great, pero a la misma vez es tan detallista but at the same time He's such a detailist que la palabra del Señor nos dice that the Word of God tells us que Él te conoce tanto that He knows you so much que Él conoce el número de tus cabellos. that He knows the number of hairs on your head. Él conoce cuántos cabellos tú tienes. He knows how many strands of hair you have. Él conoce He knows lo que tú estás pasando. what you're going through. Él no solamente lo conoce, He doesn't just know, Él se interesa por lo que tú estás pasando. but is interested in what you're going Él no through. es un Dios lejano He's not a God that's far que away, está por allá en el cielo that is in the heavens, y nos creó and He created y nos us dejó ahí para que nosotros vivamos. and just left us to live. La palabra del Señor nos The dice Word of God tells us que Él es un Dios that He is a God que tú le interesas. that you Él interest es un Him, Dios que diseñó propósitos para ti. that He designed purpose Él es for un you, Dios que tiene planes para ti. a God that has plans for Y you, no solamente and planes. not just Él plans. tiene planes de He bien has good plans para ti. for you. Él quiere cosas buenas para He ti. wants good Él things for se you. interesa por lo que tú sientes. He's interested in what you feel. Él se interesa
interesa por lo que tú estás pasando. He's interested in what you're going through. Él se interesa He's interested. aún por esas cosas que tú tienes escondidas, Even for the things that you have hidden, que no le quieres decir a that nadie. you don't want to tell Él las anyone. conoce He knows them, y Él se interesa por ellas. and He's interested in Y Él them. solamente está esperando And He's just waiting a que nosotros le abramos un poquito la oportunidad for us to open the opportunity just a little bit, para venir donde ti to come before y you decirte, and tell you, yo estoy aquí, I'm right here. yo estoy contigo, I'm with tú you. no estás solo, You are not alone. yo te miro, I see yo you. sé por lo que estás pasando. I know what you're going through. Él es un Dios personal, He's a personal Él se God. interesa por He's ti, interested in you. aun cuando muchas veces nosotros pensamos que no. Even when we think that He's not. Él se interesa por lo que nosotros estamos pasando. He is interested in what we're going through. Tan personal es Dios God is so personal que si nosotros vamos al Edén, that if we go to the Eden, nos dice la palabra que Dios hablaba con Adán y Eva it says that God spoke with Adam and Eve y les dio una instrucción, ¿cierto? and gave them instruction, correct? ¿Y qué hicieron Adán y Eva? A ver, And what did Adam and Eve do? Let's see. desobedecieron. Disobey. ¿Y qué hicieron después que desobedecieron? Escucharon a Dios y ¿qué hicieron? And what did they do after? They heard God, and what they do? Se escondieron. They hid. Pero ¿sabe qué hizo Dios? But you know what God did? A pesar de su pecado, Even though their sin, a pesar de su desobediencia, even though they were all disobedient, se acercó a él, they got close to them. se acercó a ellos. He got close to them. Inclusive le pregunta And he a Adán, and he asked Adam, ¿dónde estás? where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Te estoy buscando. I'm looking for ¿Dónde you. estás? Where are you? Y nosotros vemos And we see a un Dios que aún en tus momentos más oscuros a God that even in your darkest moments está preguntándote, is asking you, ¿dónde estás? where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Porque a veces nos queremos esconder de Dios, Because sometimes we want to hide from God, pero Dios es un Dios personal. but God is a personal Nuestro God. Dios es un Dios cercano. Our God is a God that is close. Él quiere estar cerca de ti. He wants to be close to you. No importa cuán duro tú pienses que seas It doesn't matter how hard or rough you think you are. y que tú pienses que quizás no necesitas a Dios. And maybe you think you don't need God, Él sabe but He knows que hay áreas that there's areas en donde tú lo necesitas. where you need Him. Él es tan personal He is so personal que tiene nombre. that He has a name. Y vamos a hablar de eso un momentito. And let's talk about that in a moment. Pero antes de entrar ahí, But before going there, le voy a decir una característica más, I'm going to tell you another characteristic porque está ligada a su nombre. because it's tied to His name. Dios es eterno. God is eternal. Y yo sé que este concepto And I know that this concept es difícil de que nosotros lo entendamos. is hard for us to understand. Si nosotros decimos, no, yo entiendo la eternidad de Dios, If you say, oh, I understand the eternity of God, pues yo le voy a decir que se arrepienta, well, let me tell you, repent. porque la realidad es Because the reality que is no lo podemos entender. that we can't understand. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todo lo que usted ve aquí alrededor, inclusive nosotros mismos, Because everything that you see surrounding you, even ourselves, tuvimos un comienzo, ¿sí o no? we had a beginning, yes or no? Tuvimos un nacimiento. We were born. Las personas aquí nacimos The people here were born, y hubo un punto de partida. and there was a point of labor. Aún este lugar, Even in this place, alguien lo tuvo que construir, somebody had to construct alguien it, lo tuvo que remodelar. somebody had to remodel it. Todo tiene un punto de partida. Everything has a point of Y él, separation. cuando decimos que Dios es eterno, And when we say that God is eternal, estamos hablando de que Dios vive fuera del tiempo. we're saying that God lives outside of time. Y como Él vive fuera del tiempo, And since He lives outside of time, Él no tuvo un comienzo He never had a beginning, y nunca va a tener un final. and He'll never have an end. Dios permanece para siempre. God remains forever. Y es por eso que cuando Él nos revela su nombre, And that's why when He reveals to us His name en Éxodo in Exodus 3:14, 3:14, Moisés le dice, Moses tells him, ¿quién me envía? ¿Cómo les voy a decir yo al pueblo de Israel el nombre de quién me envía? who sends me? How am I going to tell the people of Israel who sent me?
Y Dios le dice, And God tells him, yo soy I am el que soy. who I am. Fíjese que no le dice yo soy el que era, Think about it. He doesn't say I am who I was. ni dice yo soy el que será. And he doesn't say I am who I will be. Yo soy el que soy. I am who I am. En tiempo presente. In present time. Porque para Dios, Because for God, el pasado y el futuro y el presente no existe. the past, future, and present does not El exist. tiempo no existe para Dios. Time does not exist for God. Dios es. God is. Y cuando Él te mira a ti, And when he sees you, Él ve la obra terminada en ti. accuser, Satanás. Satan, Él es el que te recuerda quién tú eras. he is the one that remembers who you Pero were. sabe, To the point that things en nuestro tiempo. in our time. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe y obre en mi tiempo, Sometimes we want God to act in my time, pero Dios vive fuera del tiempo. but God lives outside of time. Y Dios sabe el momento preciso en el que tiene que hacer las cosas. And God knows the precise moment of when he needs to do Es things. por eso que yo And that's why no sé si tú has estado pidiendo por un milagro, I don't know if you've been asking for a miracle, por una sanidad. for a healing. Yo he estado clamando por una sanidad. I've been crying out Y for yo healing. sé And I know que en el momento perfecto that in the perfect yo voy a moment, recibir mi sanidad. I will receive Yo my no tengo healing. la más mínima duda, I don't have the minimal porque doubt, los tiempos de Dios son perfectos. because the times of God are perfect. Él es perfecto He is perfect. y yo confío en Él. And I trust in him. Y aunque quizás la promesa se tarde, And even though the promise may take a little bit of yo no time, voy a perder la esperanza, I will not lose hope, porque en un segundo, because in one moment, en un segundo, in one moment, todo puede cambiar. everything can Dios change. necesita un segundo God needs one para second obrar un milagro en tu vida. to work a miracle Es in por your eso que life. nosotros tenemos que vivir con la expectativa That's why we have to live with the expectancy de que cada día that every hay day algo nuevo que Dios va a there's hacer, something new that God will do, porque Él no está limitado because he's not al limited tiempo. to time. Él no está limitado a nada. He's not limited to anything. Él es eterno. He is eternal. El nombre de Dios The name of God que nos revela that is revealed, su eternidad that reveals his eternity, es el Olam. is El Olam. Y usted lo puede encontrar And you can find it en Génesis 21:33. in Genesis 21:33. Amén. Amen. Dios tiene un nombre, como le decía, God has a name like I told you. y es el nombre yo soy el que soy. And he, El nombre de Dios the name of God en el hebreo in Hebrew no tiene vocales, does not have vowels. 4 letras. 4 letters. Y por mucho tiempo And for a long time, la gente no sabía cómo se pronunciaba, people didn't know how to pronounce it, porque los judíos because the Jewish no mencionan el nombre de Dios. don't mention the name of God. Ellos tienen miedo a mencionar el nombre de Dios They're scared of mentioning the name of God por miedo a profanar el nombre de Dios. because they're scared to defile the name of God. Amén. Entonces, este nombre, So this name, finalmente, at the end, los estudiosos hebreos the nos han dado la respuesta have given us the answer de que se pronuncia that is pronounced Yahweh. that it's pronounced Yahweh. Ese es el nombre de Dios. That's the name of God. Pero mucho más allá de pronunciarse Yahweh, But more than just pronouncing Yahweh, el nombre de Dios the name of God representa el aliento de Dios en cada uno de nosotros. represents the breath of God in each and every Y one la of us. pronunciación correcta And the correct del nombre de pronunciation Dios of the name of es God como que si usted está respirando, is like if you're breathing. es ya, a ver, esa es la pronunciación correcta. That's the correct pronunciation. Es el aliento de vida, It's the breath of el life, aliento de Dios en cada uno de nosotros. the breath of God in our lives. Por eso el Salmo 150, el último versículo dice, That's why in the end verse of the psalm, todo lo que respira, it says, everything that breathes, alaba a Jehová. praise the Lord. Porque cada vez que nosotros respiramos, Because every time we breathe, nosotros estamos declarando el nombre de Dios. we're declaring the name of God. El nombre de Dios, The name of God. que es Yahweh. That is
Eso es así. It's like that. Esa es la pronunciación correcta. That's the correct Ahora usted me pronunciation. preguntará, ¿y cómo, de dónde salió Jehová? Now you ask me, where ¿Cómo did Jehovah come llegamos a from? Jehová? How did we get to Pues le dije Jehovah? que al Well, I principio told you in the beginning, no se sabía cómo pronunciar el nombre de Dios. they didn't know how to pronounce the name of God, Y el nombre de Dios no tiene vocales. and the name of God does not have vowels. Los estudiosos no sabían cómo pronunciarlos. So they did not know how to pronounce it. Así que tomaron las vocales So they made the decision del nombre Adonai, to take the vowels of Adonai, que es la A, which is A, la O O, y la A, and I, y la interpusieron and they put it entre las letras. between the letters. Y de ahí es que salió el nombre de Jehová. And that's where the name of Jehovah came from. Ahora, Now, yo no quiero hacer de esto una doctrina. I do not want to teach you a doctrine. Usted puede llamarlo Yahweh, You can call him Yahweh, usted puede llamarlo Jehová. you can call him Jehovah. Él sabe cuando tú lo llamas. He knows when you call Él him. sabe cuando tú lo invocas. He knows when you invoke Él him. sabe dónde está tu He corazón. knows where your heart Él ve is. mucho más allá. He sees beyond. Así que no importa si tú le llamas So Yahweh it o doesn't Jehová. matter if you call him Jehovah Él or es el Yahweh. Dios eterno. He is the Y Él eternal sabe God. cuando tú lo llamas. He knows when you're calling him. Él sabe cuando tú lo llamas. He knows when you're calling Y him. cada nombre de Dios And every name of God nos revela características de Él. reveals his characteristics. Así que yo solamente So I just le voy a dar algunos nombres de Dios am going to tell you some names of God que se derriban that are derived del nombre Yahweh of the name o Yahweh Jehová. or Jehovah. Y el primero And the first, es Yahweh Jireh. it's Yahweh Jireh. Y eso lo que significa And that's what that means es que Dios es tu proveedor. is that God is your provider. Dios es tu proveedor. God is your provider. No importa por lo que tú estés pasando, It doesn't matter what you're going through. Dios siempre va a proveer lo que tú necesitas. God will always provide what you Y need. esto no es solamente a nivel financiero. And this is not just a financial way. Esto es This is mucho más allá. much more ¿Qué beyond tú necesitas? than what you need. Dios es tu fuente. Whatever you need, Él God es is tu yours. proveedor. He is your Él te provider. lo puede He proveer. can provide it for you. ¿Qué necesitas? What do you need? Tú puedes hablar con Él. You could talk to him. Porque Él es tu proveedor. Because he is your provider. Y Él quiere cosas buenas para ti. And he wants good things for you. Porque Él es nuestro Padre. Because he is our Father. Él es nuestro Padre. He is our Father. El segundo, And the second Yahweh Nisi. is Yahweh Nisi. En Yahweh Nisi, Yahweh Nisi. lo que significa What it means es el Señor is the Lord es mi bandera o estandarte. is my banner. Eso es lo que significa. That's what it means. Pero ¿y qué? Para nosotros como hijos de Dios, But as sons and daughters of ¿qué God, importancia tiene el que Dios sea mi bandera o mi estandarte? why is it important that God is my banner? Pues yo te voy a decir, Well, I'll tell you. las banderas y los estandartes que estamos hablando The flags and banners we're speaking about son aquellos que se usaban en la guerra are the ones that were used in war. y aquellos que identificaban And those that identified contra quién se estaba peleando. who they were fighting Y against. cuando nosotros decimos, And when we say, Dios es mi estandarte, God is my banner, Dios es mi bandera, God is my nosotros flag. estamos declarando, Él va delante de mí. we're declaring that He Él goes es el que before pelea me. mis batallas. He fights my Él es el battles. que me da la victoria. He gives me the Él es el victory. que conquista el territorio He para mí. conquers the territory for me. Eso es lo que significa That's what it means. Yahweh Nisi. That's what Yahweh Nisi means. Amén. Amen? Pero yo los veo muy calladitos. I see you too quiet. ¿Los estoy aburriendo? Am I boring you? ¿Sí o no? Yes or no? Usted sea sincero, no importa. Be sincere, it doesn't matter. Otro nombre de Dios Another name of God es Yahweh Shalom. is Yahweh Shalom. Dios es tu paz, es lo que significa. God is your peace is what it means. Él es mi paz. He is my peace. Y nosotros tenemos que atesorar eso. And we have to treasure that. Porque muchas veces a nosotros como seres humanos, Because many times as human beings, nuestras emociones our emotions
se van fuera de control. get out of control. Y muchas veces nuestros pensamientos And también. many times our thoughts, Y no podemos dejar de pensar. and we can't stop thinking. Y eso nos trae And preocupación, it brings worry. nos trae ansiedad, It brings anxiety. nos trae It brings depresión. depression. Pero en ese momento, But in that moment, cuando nosotros, nuestras emociones están fuera de when control, our emotions are out of control, nosotros tenemos que we recordar have to remember que Jehová es mi paz. that Jehovah is my Dios peace. es mi paz. God is my peace. Él es mi paz. He is my peace. Y en Él yo And in permanezco I tranquilo. will remain calm. En Él yo permanezco centrado. In Him I will remain centered. Él es mi paz. He is my peace. El siguiente, The next, Yahweh Sidkenu. Yahweh Sikenu. Y eso lo que significa, ese no es tan común, ¿cierto? And that's not as common, Quizás correct? nosotros ya lo habían escuchado, Maybe we've heard it, pero este quizás no es tan común. but this one isn't as common. Esto significa, This means Jehová es mi justicia. Jehovah is my righteousness. Y esto yo lo tengo que tener bien en claro. And I have to have this very clear. Jeremías 23, 5 al 6, Jeremiah 23, 5 es donde to se nos 6 dice is where we're told que Él es nuestra justicia. that He is our righteousness. Cuando Dios es mi justicia, When God is my yo no me righteousness, tengo que defender. I do not have to defend Por eso la myself. palabra del Señor nos dice That's why the Word of God says. que Él nos dice a cada uno de nosotros, He tells all of us, mía es la venganza, mine is the vengeance. yo pagaré. I will pay. Cuando alguien te critica, When somebody criticizes cuando you, alguien dice cosas injustas de ti, when somebody says unjust things cuando about you, alguien te acusa, when someone accuses you, no te defiendas. do not defend yourself. Yo sé que es bien difícil, I know it's very para hard. mí también, For me, it's very hard as es bien well. difícil, It's very en hard medio de una injusticia, in midst of an unjust, no defenderse. not to defend Pero sabe yourself. que yo he aprendido But en you mi know what I've caminar learned cristiano, in my Christian life? que mientras yo me callo, That callo as I stay quiet y oro al Dios and pray to God y le pido and justicia, I ask for justice, Él hace mucho más de lo que yo hubiera podido He'll hacer. do way more than what could Él es mi happen. justicia. He is my righteousness. Él es el que se levanta por He mí. rises up for me. Él es el que me cuida. He takes care of me. Él es el que hace que salga toda verdad a la luz. He makes sure that every truth comes to Y light mis enemigos sean avergonzados. and my enemies become ashamed. Pero cuando a veces nosotros nos defendemos, But when we defend ourselves, hacemos las cosas peores. we're making things worse. Pero cuando confiamos en Dios, But when we trust in que Él es God, nuestra that justicia, He is our righteousness, nosotros siempre vamos a estar bien. we will always be okay. Porque Dios es justo Because God is just todo el tiempo. and righteous all the time. Discúlpeme. Forgive me. El próximo nombre, The next name, Yahweh Chama, Yahweh Shammah, que significa which means el Dios que está presente. the God that is present. Dios está presente. God is present. Él no es un Dios lejano, como decía, He's not a faraway God like I used sino to que Él say, siempre está contigo. but He's always with you. Ezequiel 48:35. Ezekiel 43:35. Ahí es donde usted lo puede encontrar. And that's where you can find Yo it. espero que usted esté anotando, I ¿no? hope you're writing this down. El siguiente, The next, Yahweh Rafa, Yahweh Rapha, mi sanador, my healer, el que sana mis dolencias. the one that heals my illnesses. Y acuérdese, And remember una de las cosas, One cada of the uno de things. estos atributos that all of these attributes, no es lo que Dios era, it's not what God was, es lo que Dios es. it's what God is. Porque Dios no cambia, Because God does not Él change. permanece para siempre. He remains forever. Él es tu sanador. He is your healer. Aún hoy en día, Even nowadays, aunque el médico te diga, even though the medic tells you no hay cura, no sé cómo esto se va a curar. there's no cure, I don't know how you're going to get better. Yo sé I know que mi Dios that my puede God, sanarme. He can heal Yo me. sé que mi Dios puede I levantarme. know my God can lift me up. Si uno de los atributos de Dios que yo más he experimentado One of the attributes of God that I experimented the most es que Jehová es mi sanador. is that God is my healer. Jehová es mi sanador. God is my healer. Porque aún del borde de la muerte, Because even on the point Él of me death, levantó.
He lifted Aun me cuando up. el médico me dijo, Even when the doctor told la me gente de esto se muere, that people die tú from nunca this, te vas a you'll levantar. never get up. Mi Dios dijo, no es tu tiempo. My God said, Yo "It's not te your sano, time. yo I te heal you. levanto, I lift you porque up. largo camino te resta. Because you have a long way to go. Y yo no soy diferente de And usted. I'm not different from you. Dios es tu sanador. God is your healer. Él lo puede hacer. He can do it. Él es tu sanador. He is your healer. Y el último que voy a hablar, And the last one I'm going to speak about, Jehová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Y en la traducción es And the translation is Jehová o Yahweh de los ejércitos. Jehovah of the armies. Donde quiera que usted vea en la palabra Wherever you see in the que word dice Jehová de los ejércitos, where it says host of hosts or Jehovah of armies, lo que dice es Jehová Sabaoth. it means Jehovah Sabaoth. Yeah. Entonces, ¿qué significa And what does that mean? para mi vida hoy en día For my life que nowadays, Jehová sea el Señor de los ejércitos? that the Lord is the Lord of the armies. Significa It means que nada puede en contra de Él, that nothing can come que Él es against him, Señor de todo, that He is over everything, que Él es más alto que todo, that He is higher than que everything, no hay nada que se pueda levantar, that there's nothing that can rise up, ni siquiera en contra mía, not even against me, porque conmigo camina because with me, el Jehová de los ejércitos. Jehovah of armies walks Y with si el me. Jehová de los And ejércitos if the host of hosts está conmigo, is before me, ¿quién puede contra mí? who can be against ¿Quién me? puede venir en contra de mí? Who can come ¿Qué against es más me? poderoso que mi Dios? Who is more powerful than my ¿Quién es God? más poderoso que mi Dios? Who's more powerful than my ¿Satanás? God? Satan? No, No. porque ¿sabe qué? Do you know what? Aún los ángeles, Even the aún angels, Satanás mismo, even Satan, fueron creados y tuvieron un were principio. created and had a beginning. Pero mi Dios But my God nunca fue creado. never was Mi Dios es created. eterno. My God is Mi Dios eternal. permanece para And He siempre. remains forever. Y ni siquiera el enemigo, ni siquiera Satanás And not even the enemy, not even Satan, podrá pararse could stop y hacerle frente a mi Dios. and stand against my God. Por eso yo le digo That's why I tell you. a algunas personas que me preguntan And I tell some people that ask y me, me dicen and they tell me acerca, sí. about Oh, okay, so that's fine. Acerca de los brujos the witches and the warlocks. y que tienen miedo a los brujos And that they're scared of witches and y que los warlocks. brujos le van a hacer un hechizo. And that warlocks will make a Pues yo no curse. sé en el Dios en que usted cree. I don't know the God you Pero mi believe in, Dios but my puede más God que los brujos. can do more Mi than the Dios warlocks. es más grande que todo hechizo que me quieran venir a lanzar. My God is greater than everything they want to Mi throw Dios at me. es más grande. My God is greater. Tan grande así So great que cuando Satanás quiso tocar a Job, that when Satan wanted to touch Job, tuvo que decirle a Dios, he had to ask God, quítale el cercado de protección. take away the Porque protection. mientras tú lo protejas, Because as you protect yo no lo him, puedo I tocar. cannot touch Yo him. soy hija de Dios I am igual a que daughter of God, usted. just Esa like misma you. protección And that same protection está alrededor de is usted. around you. Y el enemigo no lo puede And tocar. the enemy cannot touch it. La única manera en que el enemigo lo puede tocar The only way the enemy can touch it es que usted ande en desobediencia is that you're in a y disobedience le abra puertas al enemigo. and you open doors to the enemy. Pero si usted está bien firme, parado en Dios, But if you're firmly stood on God, lo único que le va a pasar the only thing that will happen es aquello que Dios va a permitir is what God will allow para moldear tu carácter. to mold your character. Y la prueba And the trial no viene para destruirte, doesn't come to destroy viene you. para It prepararte comes to prepare para tu you próxima temporada. for your next season. Cuando Dios permite algo en tu vida, When God allows no something in es your para life, destruirte, it's not to es destroy porque you. algo mayor It's viene just something y bigger Él is está coming. moldeando tu And carácter. He's molding your character. Jehová Sabaoth significa Jehovah Sabbath means que yo puedo caminar confiado, that I can walk trusting, conociendo knowing que mientras Él esté conmigo, that while He's with me, ninguna arma podrá prosperar en contra de mí. no weapon can prosper against me. Y eso lo dice la palabra. And that's what the word says. Eso es lo que dice la palabra. That's what the word says. Nuestro Dios, Our God, no hay nadie como Él. there's no one like Him. Solamente le he dicho algunos atributos de Dios. I've only told you some attributes En of 2 God. semanas And in 2 weeks, le voy a traer el resto. I'm going to bring you the rest. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer quién es nuestro Dios, Because when we learn about who is our God, nosotros vamos a caminar firmes
We'll walk firm y confiados and trusting porque sabemos que Dios está con nosotros. because we know that God is with us. Y no es cualquier Dios, And it's not just any God. es el verdadero y único Dios. It's the true and only God.